No, 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 no. Este TikTok no va a ser para bailar, sino que para darle un recorrido a todos los temas que dimos en Taller de Alfabetización Académica. En el trabajo número 1 de las clases virtuales, empezamos tratando el concepto de alfabetización académica, el discurso y los géneros discursivos. Así, pudimos ver que la alfabetización académica es un conjunto de nociones o estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva. También en este trabajo pudimos observar que el discurso son enunciados o conjunto de enunciados que expresan de manera escrita u oral pensamientos, sentimientos, razonamientos o deseos. En el segundo trabajo de las clases virtuales, continuamos trabajando con el discurso. En este caso tuvimos que buscar la diferencia entre un texto y un discurso, su tipología, las características y tuvimos que hacer el análisis de un discurso escrito. Luego, para finalizar este trabajo, la identificación de las características del discurso y su tipología las tuvimos que hacer en una oratoria llamada El don de los dioses, de Pablo Pedro Perrotti. En la actividad número 3 de las clases virtuales empezamos a elaborar cuadros sinópticos, punteos sobre expresión oral y empezamos a analizar diferentes discursos. En la actividad número 1 teníamos que realizar un cuadro sinóptico en el cual se vieran los pasos o las estrategias para una argumentación o un texto argumentativo. Y en la actividad número 2 teníamos que realizar un punteo sobre las condiciones necesarias para la expresión oral en un discurso. Y ese es el análisis de los 3 discursos orales que tuvimos que ver. Y teniendo en cuenta su tema, su público, su situación social, mi discurso favorito analizado es el de Chimamanda. En la actividad número 4 de las clases virtuales, el punto número 1 de esta actividad, teníamos que hacer un punteo sobre las orientaciones de cómo redactar bien un texto para que este acto de redacción sea efectivo. Esta tenía que ser clara y comprensible, motivar al lector, establecer un orden y encontrar un lenguaje común para que todos nos puedan entender. En el punto número 2 de esta actividad teníamos que responder a la pregunta de ¿quién es un buen argumentador y qué condiciones debe reunir? A lo que la respuesta fue que un buen argumentador es la persona que se prepara bien porque todos tenemos la habilidad argumentativa, pero hay que prepararse bien. En el punto número 3 de esta actividad teníamos que hacer un esquema sobre los recursos del texto argumentativo, a lo que algunos de estos son la comparación, la cita de autoridad, el ejemplo, la analogía, la reformulación, entre otras. El cuarto y último punto de esta actividad era la falacia, que es una afirmación que se presenta como un argumento convincente, pero que carece de validez. En la actividad número 5 de las clases virtuales, tuvimos que hacer el análisis del texto del doctor Pablo Pedro Perrotti. En la actividad número 5 de las clases virtuales, tuvimos que hacer un análisis y reconocimiento de los recursos argumentativos del texto del doctor Pablo Pedro Perrotti. Como anteriormente en la actividad 4 habíamos visto recursos argumentativos, los que podemos resaltar en el texto son la cita de autoridad, la comparación, la ejemplificación, la numeración y la reformulación. Otra cosa que pudimos encontrar en este texto fue una falacia, ya que el autor de estos escritos usaba mucho la repetición masiva de argumentos. Para finalizar esta actividad teníamos que agregar recursos argumentativos que para nosotros les faltaba, a lo que yo recurrí a preguntas retóricas. En la actividad número 6 de las clases virtuales, teníamos que leer el prólogo de la 7ª edición del Alma de la Toba, escrito por Santiago Sentis Melendo, y de los prólogos de Ángel Osorio, y elaborar una síntesis de cada uno. En el punto número 3 teníamos que elegir y leer un capítulo del libro, hacer una síntesis y argumentar nuestra postura personal respecto del mismo. A lo que mi elección personal fue el Decálogo del Abogado, porque considero muy importante esta parte de la obra, ya que las reglas son básicas para el buen ejercicio de una actividad. En esta actividad número 7 teníamos que realizar
una reseña crítica a un texto que ya veníamos trabajando en la actividad número 6, El alma y la toda. En esta actividad también había que hacer una reseña crítica a una película llamada El Gran Debate. Después de ver, analizar y realizar una reseña crítica a esta película, tuvimos que responder ciertas preguntas. El Gran Debate es una historia basada en hechos reales. Esta película de 2 horas nos relata la vida de un profesor. Esta película de 2 horas nos relata la vida de un profesor del estado de Texas, de una universidad de negros. Este profesor preparó a un grupo de estudiantes para competir contra las otras universidades debatientes. En la actividad número 9 teníamos que visualizar técnicas para vencer el miedo oratorio y teníamos que realizar un punteo de los pasos a tener en cuenta. Actividad también teníamos que elaborar un esquema con los fines de la oratoria. Como se pueden observar en la imagen, los mismos eran enseñar, orientar, convencer, persuadir y deleitar. En la actividad 10 teníamos que buscar toda clase de información acerca de la importancia de la exposición oral. Y la información que recaudamos fue qué es una exposición oral, por qué es tan importante, su estructura, los elementos que la componen, tipos de exposición oral y entre otras. En la actividad número 11 teníamos que escribir una conclusión acerca del debate realizado en clase sobre uno de los temas con más controversia y polémica en la actualidad, el coronavirus, el COVID-19. En el punto número 1 de la clase número 12 de las clases virtuales, tuvimos que hacer un reconocimiento de los textos expositivos y explicativos y su estructura. En el punto número 2 teníamos que hacer un reconocimiento de las partes de un informe de lectura. Y en el punto número 3 teníamos que hacer un punteo sobre cada uno de los géneros discursivos. Que bueno, eso lo teníamos que investigar en diferentes sitios de internet. Y así pudimos ver que un texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Pudimos apreciar sus características y su estructura, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así también el informe de lectura, que es un texto escrito, que puede ser para explicar, argumentar, describir, etc. Y también sus partes, las partes que integran un informe. Después de ver qué era un informe de lectura y sus partes, tuvimos que implementar estos conocimientos en el trabajo práctico número 13. Este es un informe de lectura sobre el lenguaje jurídico, la argumentación jurídica y el problema del lenguaje jurídico, con su introducción, su índice, su conclusión y bibliografía. En la clase número 14 y en la clase número 15 estuvimos trabajando con los requisitos que se necesitan para que un texto sea coherente, cohesivo y adecuado. También tuvimos que elaborar un esquema con todas las propiedades textuales. Y a continuación, en la clase número 15, teníamos que plasmar todos esos conocimientos en el análisis de un texto. En esta clase tuvimos que hacer 3 actividades juntas. La actividad número 17, la actividad número 18 y la actividad número 19. En la actividad número 17 teníamos que buscar información sobre los factores que intervienen en la comprensión del sentido del texto, objetivo, conocimientos previos y de la estructura. En la actividad número 18 teníamos que elaborar apuntes, esquemas o un texto narrativo sobre el texto, el paratexto y el contexto. Y para finalizar con este trabajo, en la actividad número 19 teníamos que buscar información sobre los factores que intervienen en la comprensión del sentido del texto,
predicciones o anticipaciones y elaborar en forma de apuntes, cuadro, esquema o un texto narrativo. En las actividades 20, 21 y 22 teníamos que redactar un discurso argumentativo con un tema totalmente a elección del estudiante y grabarlo para luego subirlo a YouTube. Para al finalizar con esto realizar una coevaluación entre compañeros, una autoevaluación y una evaluación final. Y por esto yo decidí realizar un texto argumentativo sobre femicidios. Y llegando casi al final de este largo recorrido, en las actividades números 23 y 24 tuvimos que realizar un TikTok mostrando las estrategias de lectura que empleábamos nosotros para comprender un texto, para luego comentar en clase cómo lo hicimos y qué recursos y estrategias utilizamos. Y así llegamos a la última clase de las actividades virtuales. Esta es la actividad número 25. En esta actividad nosotros teníamos que elegir un texto en el cual aplicar de manera original nuestras estrategias de resúmenes por el tipo de reformulación. Por esto es que yo elegí extraer conceptos del Manual de Historia Constitucional Argentina y usar tipos de reformulación, como por ejemplo generalización, reformulación y supresión, entre otras. Y ahora que terminamos, podemos seguir bailando al ritmo de tu